Sí, Señor. Espíritu de Dios, con tu amor. Sí, Señor. Oh, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Con tu poder. Bendito es tu nombre, Señor. Con tu amor. Bendito es Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración a ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas hablándonos. Hemos venido a tu casa para ser fortalecidos, alertados, guiados por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y guiándonos, Señor. Nuestros corazones están abiertos, receptivos, para que tú nos hables, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, te damos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro amado Señor, Salvador, Redentor y Dios, Jesucristo, a quien sea todo el honor, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a los que nos están observando a través de las redes sociales. Buenas noches. Les ruego que abra su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, y luego vamos a leer Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice la palabra del Señor, la cual la leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bendita es la palabra del Señor. Tome asiento. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy controversial en estos últimos tiempos, la cual muchos pastores, muchos líderes están negando, y me refiero al arrebatamiento o rapto de la iglesia.
Y dicen que es lo mismo que la segunda venida, dicen algunos. Y otros hablan y manifiestan teorías tales como no es antes de la tribulación, sino en medio, y otros dicen que al final. Hoy, a través de la palabra, a la luz de la Biblia, les voy a enseñar, les voy a demostrar que la iglesia de Jesucristo no pasará la tribulación, que comprenden 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Para esto, mantenga su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. En Daniel capítulo 9 voy a hacer un preámbulo. Voy a poner ciertas bases antes de hablar sobre el arrebatamiento y también sobre la segunda venida. Daniel 9 habla de la profecía de las 70 semanas. Y habla de una semana que es de 7 años, no de 7 días. Y esa semana, como lo manifiesta el versículo 26 y 27, abra su Biblia. El libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27 dice: después de las 62 semanas se le dará muerte al ungido. Ella, la ciudad santa, no será más, será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Su fin será con inundación hasta el final de la guerra desoladora que está determinada. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción, hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Es decir, que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Esto fue cuando se cumplieron 483 semanas. Se le quitó la vida al Mesías y se dictó la reconstrucción del templo que está en Nehemías capítulo 2 por Artajerjes, el rey de Persia. El Mesías fue muerto, se cumplieron 483 semanas. 483 años, es decir, 69 semanas de la profecía de 70 semanas. Es decir, falta una semana, y esa una semana son de 7 años. Nos queda una semana de 7 años, y es la que aborda el versículo 27 cuando dice: y por otra semana, es decir, por los otros 7 años que quedan, se confirmará el pacto con muchos. ¿Y quién es el que va a confirmar el pacto con muchos? Muchos dicen por ahí, hermanos amados, que fue Tito. Supuestamente enseñan de que fue Tito el que dictó, confirmó un pacto, pero no fue Tito. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús mismo lo dice: y cuando veáis la abominación desoladora, es decir, cuando se ha manifestado el anticristo, es cuando se confirmará un pacto, el pacto que Israel va a realizar, porque Israel se sentirá amenazada y se levantará alguien para darle protección a Israel. Hoy estamos viendo cómo Israel está siendo atacada. El reloj profético de los cristianos es Israel. Si usted no está alerta, hermano, despierte, porque Cristo está a las puertas y viene a retirar, viene a recoger a su iglesia. Del capítulo 7 al capítulo 12 del libro de Daniel, lo describe al anticristo como la abominación desoladora.
Y también lo manifiesta el libro de Apocalipsis y lo vamos a ir viendo más adelante. Dice la Biblia que vendrá, leímos en el libro de Daniel, y destruirá la ciudad y el santuario, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando llegó Tito, no confirmó pacto con nadie. Él entró y destruyó Jerusalén. Este príncipe que manifiesta la Biblia en el libro de Daniel, que ha de venir, confirmará un pacto. Firmará un pacto por 7 años con Israel. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, él hará cesar los sacrificios. Nunca hizo esto Tito. Jamás Tito hizo un pacto con Israel. Ahora salta una pregunta que es necesario que usted la tenga pendiente. ¿El rapto o el arrebatamiento de la iglesia iniciará el período de la tribulación? No. Quien lo va a iniciar es el anticristo. La iglesia se va y quizás pasarán unos días o quizás pasarán unas semanas hasta cuando el anticristo se levante y haga el pacto. Pero la iglesia no va a estar aquí. Por eso el Señor viene como ladrón en la noche. Muchos dicen que no. Daniel 9:27 dice que va a haber un pacto entre el anticristo e Israel. El pacto se dará al principio de la tribulación. Cuando el anticristo confirme ese pacto, empezará la tribulación de la última semana. Es con el anticristo. Y será un pacto firme, es decir, es posible que sea impuesto a Israel. Impuesto a Israel. En el que el anticristo le garantizará la protección a Israel durante 7 años. Es decir, 7 años entrarán a un pacto, como lo dice el libro de Isaías 28, un pacto de muerte. Israel le entrega todo al anticristo y le dará a Israel el derecho de hacer sus sacrificios. Primeramente el anticristo y luego viene la abominación desoladora. Y ya les voy a explicar qué significa eso. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él, pero el patio que estaba fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se fue la iglesia, pero tiene que manifestarse el anticristo. La iglesia no vive con el anticristo. Primero se va a la iglesia y después el anticristo se hace visible. Bendito es el nombre del Señor. Esos 7 años serán interrumpidos a los 3 años y medio, cuando el anticristo entre en el templo, como lo dijo Jesús en Mateo 24, que cuando vean la abominación desoladora. ¿Cuál abominación? Ya usted va a ver. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y 14, cuando habla del anticristo y del falso profeta, que va a ser una imagen, y una imagen demoníaca, que cobrará vida. Y es ahí cuando el anticristo obligará a todo el mundo que se incline ante ella. Y será puesta en el templo. Obligará a la humanidad que la adoren. La gran tribulación
no comienza los 7 años con el rapto, sino con el pacto. Y puede ser inmediatamente después de irse a la iglesia, como pueden ser en unos días o en unas semanas. Pero primero se va a la iglesia. Y le voy a decir las bases bíblicas de por qué primero se va a la iglesia. La iglesia no pasa esos 7 años. No es como muchos dicen por ahí que no. Hay teorías pre-tribulación, en medio de la tribulación y post-tribulación. No, hermano, la iglesia no está para recibir la ira del Señor. La gran tribulación entonces no comienza con el rapto, sino con el pacto. Y hay teorías, como le dije, que la iglesia pasará la tribulación, pero no, hermano. Por eso tenemos este libro, en donde el último libro se llama Revelación. Apocalipsis significa revelación. La revelación que fue dada para los últimos tiempos, en donde se corre la cortina. Lo que antes no se vio, se lo ve en los últimos tiempos. Ese es el libro de Apocalipsis. Y estamos viviendo en los últimos tiempos. La revelación o el libro de Apocalipsis es el libro de los últimos tiempos, que corre la cortina. Por eso el apóstol Pablo supo decir: os digo un misterio, no todos dormiremos. Aleluya. Había un misterio que todavía no había sido revelado, pero se lo reveló a Pablo. Fue en Pablo, no fue con Pedro ni con ninguno de los discípulos. Se lo reveló a Pablo. Y hoy el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el último apóstol, por el último discípulo de nuestro Señor Jesucristo en la isla de Patmos, a él se le dio este libro, el libro de revelación, el libro de los últimos tiempos. Estas cosas están escritas porque el tiempo está cerca. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Esos 2 capítulos habla directamente el Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Escuche bien, el libro de Apocalipsis, los 2 capítulos, el 2 y el 3, habla directamente a las 7 iglesias. Y de las 7 iglesias, a 5 les dijo: arrepiéntanse. A 5 de 7 les dijo: arrepiéntanse. Y de ahí, desde ahí en adelante, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, no se menciona la iglesia, porque la iglesia ya no está. A su nombre sea la gloria. La iglesia ya no está. Se la vuelve a nombrar a la iglesia cuando vienen las bodas del Cordero, capítulo 19, cuando han pasado los juicios aquí en la tierra. Por eso el sustento de los que creemos de que el Señor nos librará de la ira venidera es este, que no vamos a pasar. El libro de Apocalipsis nos lo menciona claramente, que debemos arrepentirnos. Nos vamos y los juicios, las trompetas, los sellos, las copas, todo será derramado aquí en la tierra. Y van a pasar bien feo aquellos impíos, y digo impíos conocedores de la palabra, que no vivían la palabra, y más aún los pecadores. Y vemos, hermanos amados, que van a haber convertidos en la tribulación. Pero ¿quiénes son los que van a predicar? Son 144,000, 12,000 de las diferentes tribus de Israel. Ellos son los encargados de predicar el evangelio y determinar el trabajo que la iglesia no terminó. ¿Dónde? En Israel. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice: y se predicará el evangelio en todo el mundo. Ellos lo van a terminar, porque la iglesia se fue.
Y son los 144,000 encargados de predicarle al pueblo judío y de recordarle a todos los impíos de que Cristo los ama y que solo con la muerte podrán alcanzar la salvación. Y ellos predicarán, como dice el libro de Mateo 24, predicarán el evangelio antes del fin. Y es ahí, como dice el libro de Apocalipsis 19, viene la iglesia. Viene la iglesia. ¿Con quién? Con su amado, el Señor Jesucristo. ¿A qué? A defender, en este caso a Israel. Se dará la gran batalla del Armagedón. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Tendrá escrito un nombre, el fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá. Descenderá desde los cielos. Esa es la segunda venida. Esa es la segunda venida. Y viene el Señor a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Las copas, el altar, el templo, las trompetas, todo está relacionado con el antiguo pacto. Por eso el trato hacia los gentiles es uno y el trato hacia los judíos es otro. Hoy es el tiempo de los gentiles. Hoy es el tiempo de la gracia. La iglesia se va y el trato va a ser directamente con Israel. La iglesia, cuando regrese, regresará desposada después de las bodas del Cordero, que se dará antes de la segunda venida de Cristo para reinar con Cristo en el reino milenial mesiánico. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 10. Usted puede ver ahí lo que dice la palabra. Juan describe una visión de las bodas del Cordero. Para aquellos que dicen, hermanos amados, que la iglesia va a pasar la tribulación, acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá desde los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? Dígame usted dónde. ¿Ah? En el aire. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. Y se lo voy a explicar en unos segundos, en unos minutos, el porqué de todo lo que estoy manifestando. Bíblicamente hablando, Juan describe en Apocalipsis 19 del 7 al 10 una visión de las bodas del Cordero donde se escucha una gran multitud. Y esa multitud es celestial, celebrando la llegada de la fiesta. ¿De cuál fiesta? Hay una alabanza que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y lo dice el libro de Apocalipsis, lino fino y resplandeciente. Las bodas del Cordero, a su nombre sea la gloria. El Señor Jesús supo decir: donde yo voy, yo quiero que ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo ya se los hubiese dicho. Hay un arrebatamiento para la iglesia. Todo el escenario está listo. Muchos dirán por ahí que no se fue la iglesia con Jesucristo, sino que fueron los extraterrestres. Déjeme decirle que los extraterrestres son demonios caídos, demonios personificados que se hacen visibles. Bendito el nombre del Señor. Porque así como nosotros tenemos una palabra de que nos vamos con Cristo, que es la verdad, también el enemigo cree una mentira. Y él va a poner y está preparando, así como el Señor está preparando su iglesia, así también el enemigo está preparando el escenario para que cuando se vaya la iglesia con Cristo, la gente diga: se fueron con los extraterrestres. Que digan lo que quieran decir, pero nosotros tenemos promesas y el Señor nos recibirá en las nubes. Y lo que digan aquí cuando estemos allá ya no nos interesa. Bendito el nombre del Señor. La iglesia es la novia
La iglesia compuesta ¿por quién? Por todos los creyentes, los que están ardiendo con el fuego celestial, no los que dicen ser cristianos, sino aquellos que tienen sus vestiduras blancas, aquellos que pueden decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquellos que pueden decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació de nuevo, la iglesia que se convirtió de corazón al Señor, no que dice ser y no lo es, sino aquella que lo es de corazón, aquella que vive para Cristo. A su nombre sea la gloria. Aquella que dice: para mí el Señor es mi todo. Aquella que no atesora aquí abajo, sino que hace tesoros en los cielos. Aquella que ora, aquella que lee, aquella que se congrega, aquella que sirve, aquella que ama, aquella que perdona. Esa es la iglesia de Jesucristo. Como lo decía el día de hoy en la mañana, la iglesia es la que alumbra y la luz no puede estar escondida. Y hoy vemos a muchos cristianos que dicen formar parte de la iglesia y su luz está apagada. No, la luz de Cristo tiene que alumbrar en todo tiempo y en todo lugar. La iglesia está compuesta por todos los creyentes, todos nacidos de nuevo. Y la iglesia es vista como la esposa de Cristo, preparada para la unión con el Salvador. Vestida, dice ahí, de lino fino. Simbolizando ¿qué? Las acciones justas y la santidad, la separación. Separada para Cristo, no adultera, hablando espiritualmente, ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es unida con Cristo, y las bodas del Cordero representan la unión final, hermano, la unión perfecta entre Cristo y la iglesia, un evento que marca el cumplimiento de la promesa de redención. Esas son las bodas del Cordero. Ahora, poniendo estas bases, yo quiero manifestarles. Si no trajo pluma y papel, después vuelva a ver el video y anote. ¿Qué significa arrebatamiento? Hoy muchos dicen que la palabra rapto no existe. La palabra rapto es un sinónimo de arrebatamiento. La palabra griega arpazo se traduce a menudo como arrebatar o tomar a la fuerza, y es considerada el origen porque viene asimismo del latín raptus, que significa rapto. Rapto o arrebatamiento es lo mismo, y es el momento en el cual el Señor levanta a su iglesia y la saca de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra en la tierra van a caer juicios. La humanidad, lo que le espera a la humanidad sin Cristo es terrible. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Jesús que aún están vivos serán quitados de la tierra. En el rapto, escuche bien, Jesús viene en las nubes. En el rapto viene por la iglesia. Marca el inicio de la tribulación. Luego del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y el falso profeta. Jesús aparece invisible al mundo secular, pero visible a la iglesia de Jesucristo en el cielo. Los ángeles no son los que participan, sino el Señor Jesús. Con voz de mando y con autoridad le dice a la iglesia: sube, sube, amada mía. Viene Jesús por la novia, y resucitan los muertos en Cristo. En la segunda venida toca tierra, viene a Jerusalén. No viene solo el Señor Jesucristo, viene con la iglesia. Pone fin a la gran tribulación. El anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. En la segunda venida todo ojo lo verá. En el rapto no lo ven, no lo ve todo el mundo. En la segunda venida sí. En la segunda venida vienen los ángeles
y pelearán contra el anticristo. En la segunda venida viene Jesucristo con su esposa. Y en la segunda venida resucitan los asesinados por su fe, por el anticristo. Y entre ellos los 144,000. Si ve que es muy diferente la época de la iglesia que la época de la tribulación. Y le voy a dar diferencias. Abra sus oídos espirituales y se lo voy a dar con versículos. El rapto, como le dije, Jesús viene por la iglesia, por su novia. Y dice el libro de Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estamos listos? El libro de Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar para vosotros. Y si me fuereis a preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? La tribulación. Por eso tiene usted que estar listo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿De cuál prueba? De la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso refiriéndonos al arrebatamiento. Segunda venida. Jesús regresa con su iglesia. Dice el libro de Zacarías 14:5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién viene? Con todos sus santos. En la segunda venida viene con todos sus santos. Al final, en el rapto seremos arrebatados, tomados en el aire, en las nubes. Y solo los creyentes podremos verlo. En la segunda venida, los pies de Jesús tocan tierra. Lea usted Zacarías 14:4. Lee el libro de Apocalipsis 19 del 11 al 21. Apocalipsis 1:7. Le doy las citas por causa del tiempo, no las leo. Zacarías 12:10. Mateo 24:30. Lucas 3:6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 19:37 dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Se hará visible el Señor en la segunda venida, pero en la primera no todo ojo lo verá. En el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, los cristianos somos llevados al cielo y los impíos son dejados atrás. Qué triste eso, ¿verdad? Qué triste. Usted en su casa lea Mateo 25 del 1 al 13. Apocalipsis 3 versículos del 8 al 10 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta, hermano?
Jesús, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Los cristianos verdaderos no vamos a pasar la tribulación. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por eso del capítulo 4 al 19, hermano, puro juicio en la tierra. Del 2 y el 3, el Señor manda a la iglesia que se arrepientan. Cristo viene, Cristo se lleva a su iglesia. Solo los que están listos escucharán la trompeta, escucharán esa voz de trompeta, y no será visible sino tan solo a los cristianos. ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia, el rapto? Presentar a la iglesia a sí mismo, presentársela a sí mismo y presentársela al Padre. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Apocalipsis 19:6-9 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La segunda venida, ¿cuál es el propósito de la segunda venida? El propósito es para juzgar a los injustos en la tierra y para instaurar el reino milenial. Porque cuando la iglesia se vaya, va a pasar por un juicio ante el tribunal de Cristo. No un juicio de condenación, sino de premiación. Y cuando venga Cristo con su iglesia, van a haber sitiales, van a haber cargos en su reino milenial. Al que más trabajó, el Señor es justo, se lo ubicará en mejor posición. Y no estamos hablando de salvación, sino del trabajo, de las obras, del tiempo que dedicó al Señor. A su nombre sea la gloria. El Señor Jesucristo, cuando venga, dice el libro de Zacarías 14:3-4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, yo les pregunto: ¿de dónde, de qué monte partió el Señor Jesucristo? Cuando fue llevado, ahí mismo llegará. A su nombre sea la gloria. Ahí está el monte de los olivos. El rapto, el propósito también es echar a Satanás del cielo. Usted sí sabe que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, y él tiene su gobierno en el segundo cielo. Y el mundo está bajo la potestad del maligno. El propósito, hermanos amados, del rapto es que quede al descubierto el enemigo y sea lanzado a la tierra, y a partir de ahí el hombre de pecado será revelado, para que los que se queden durante esa tribulación sufran, porque ya no será ahí, sino acá. Se hará visible el anticristo, el falso profeta o la bestia. Se harán visibles, hermanos.
La segunda venida, el propósito es lanzar a Satanás, en cambio, hacia el abismo. A Satanás, hermano, hacia el abismo después de terminada la gran tribulación y después de su derrota en Armagedón. Por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis 20 que pelearán contra el Cordero. ¿Quién? El anticristo. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Y por 1000 años será atado Satanás. Por 1000 años mientras reine la iglesia, los santos con Jesucristo aquí en la tierra. A su nombre sea la gloria. El rapto sucede en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida, este proceso no será instantáneo, sino lentamente. Habrá guerras en diferentes lugares. Se hará muy visible todo en la segunda venida. Lee el libro de Isaías capítulo 63 del 1 al 3. Apocalipsis 16, 16. Dice la palabra, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Zacarías 12 del 9 al 10. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Derramará sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige el primogénito. En el arrebatamiento, rapto, los cristianos seremos transformados. Este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. A su nombre sea la gloria. En la segunda venida la gente poblará la tierra durante el milenio. A los que mueran durante el milenio, aunque mueran justos, no se le dará cuerpos inmortales. En el arrebatamiento sí. Se va a la iglesia con un cuerpo incorruptible. A su nombre sea la gloria. En el rapto Jesús desciende con voz de mando. En la segunda venida no se escucha voz de mando, sino que Él viene y se hace visible. En el rapto una resurrección ocurre para todos los santos, para pasar a la inmortalidad, para gobernar después como reyes y princesas. Aleluya. En la segunda venida ocurre la resurrección de los santos de la gran tribulación y pasan a la inmortalidad, como fuimos nosotros cuando fuimos arrebatados. Lee Apocalipsis 20, 4 al 6. En el rapto ocurre como un ladrón en la noche, en el momento menos inesperado. En la segunda venida ocurre al final de los 7 años de la gran tribulación. El día exacto, hermanos, se predice 3 años y medio o 1260 días después de la ocurrencia de la abominación desoladora. Después de que se manifieste el anticristo y se siente en el templo, cuente 1260 días, 3 años y medio. Y ahí viene Jesucristo en su segunda venida. Los primeros 3 años y medio será de pura paz, pero la iglesia ya no está aquí. Qué triste va a ser para todos aquellos que, sabiendo la verdad, no quisieron vivir en la verdad. El rapto es comparado a la abducción de la novia durante una boda judía y a la unión del novio y la novia que ocurre al inicio de la semana matrimonial de 7 días. Lea la cultura judía. El libro de Génesis 29 del 22 al 28, lea. En la segunda venida se compara con la fiesta en un matrimonio que ocurre después del periodo de una semana. Acá es durante los 7 días en la cultura judía. Pero aquí, en la segunda venida, ya es después del periodo de una semana, el regreso de la luna de miel. Aleluya. Viene desposada, viene con su amado. Bendito el nombre del Señor. En el rapto los muertos en Cristo se levantarán y se juntarán con los que estamos vivos. Y nuestros cuerpos seremos cambiados por cuerpos vestidos de inmortalidad. Y nos iremos
con Jesús de la tierra. De la tierra. En la segunda venida los cristianos regresan con Jesús, ya con cuerpos inmortales y resucitados, cabalgando en caballos blancos, como dice Apocalipsis 19 del 11 al 21. En el rapto Jesús regresa como un salvador para librarnos de la ira que ha de venir. En la segunda venida Jesús regresa en un caballo blanco, pero lleno de ira, para defender al pueblo de Israel. Aleluya. En el rapto solamente es para la iglesia, para los que están en Cristo. En la segunda venida, para el Israel redimido y para los gentiles redimidos. ¿Sí ve la diferencia entre los que forman parte de la iglesia? El beneficio de ser iglesia de Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron ellos? Los judíos. Porque Él vino hacia el pueblo judío y ellos lo rechazaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El evangelio vino para los judíos, pero ellos lo rechazaron. Rechazaron al Salvador. Y es ahí cuando Dios levanta a Pablo como el predicador de los gentiles, el apóstol de los gentiles, para llevar las buenas nuevas de salvación. Incluso también algunos de los discípulos. Y a Pedro lo dejó en Jerusalén. En el rapto hay un mensaje de esperanza y alivio para los que tenemos a Cristo. En la segunda venida, hermanos, es un mensaje de juicio, de pesar. Es importante que la luz no se apague. Es importante que usted busque de Jesús. Concluyo con esto diciéndoles: ¿hay arrebatamiento? Sí. ¿Cuándo será? El día y la hora nadie lo sabe. Pero será en el momento menos pensado. Pero la Biblia dice de que hay que discernir bien los tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y no vendrá, dice la palabra, si primero no viene la apostasía. Y estamos viviendo en los tiempos de apostasía. La iglesia hoy está entretenida en todo, menos en Cristo. No busca a Cristo. Y lastimosamente el trabajo, escúcheme bien, el trabajo que está haciendo el enemigo es ese: enfriar a la iglesia, darle una actitud conformista, pensando de que todavía no viene el Señor. Porque ya hay corrientes, como les dije al principio, que manifiestan de que Cristo no viene aún. Entonces, si Cristo no viene aún, vive la vida loca. Vive como quieras, porque todavía no viene Cristo. No, hermano, usted tiene que vivir su vida como que fuese el último día. Como que, hermano, si yo le dijese mañana a las 6 de la mañana el Señor Jesucristo viene por la iglesia, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Se va a acostar a dormir esta noche? ¿Ah? ¿Se va a acostar a dormir? Pero como está tan conformista, ¿verdad? Uno tiene que vivir como que fuese el último momento. Porque si toca la trompeta y te agarra el Señor dormido espiritualmente hablando, usted se queda. Y usted va a llorar. Porque ahí no hay gracia ya. Viene la época de juicio. Se terminó la dispensación o el tiempo de la gracia y entra la dispensación o el tiempo del juicio, en el cual en la gracia
usted obtiene la redención, la salvación, la vida eterna, el ser parte de la iglesia gratis. Gratis. En el tiempo de juicio usted tiene que dar su vida porque usted despreció la de Cristo. Ahora usted tiene que poner la suya. Le pregunto, y sea sincero ante Dios, si ahora que tenemos al Espíritu Santo, usted no busca de Cristo, cuando sea quitada la iglesia y se haga a un lado el Espíritu Santo, ¿usted cree que lo va a buscar? Si el Espíritu Santo está en estos momentos, es para guiarnos a toda justicia y a toda verdad, para convencernos de pecado. Entonces, si hoy llamas a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando ya se ha quitado, se haga a un lado el Espíritu Santo, ¿quién te va a redarguir? Si el corazón del hombre es malo y perverso, va a ser bien difícil, casi imposible, por no decirlo imposible, de que tú busques al Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Y muchos dirán, pero con este cuento, entre comillas, del arrebatamiento vienen muchos, han pasado muchos años. Sí, pero te digo una cosa, la Biblia dice que Dios ha retardado su promesa porque no quiere que el mundo perezca. Si en tu familia todavía no hay gente que ha aceptado a Cristo, Dios ha retardado su promesa por ellos para que tú les prediques. Para que tú les prediques, les hables de Cristo, para que tú les demuestres a ellos con tu testimonio de que Cristo es la solución. Porque el momento que tú te vayas, si es que te llegas a ir y ellos se quedan, ya no habrá tu persona para poderles predicar. Ya no estás. Predícale ahora. Háblale ahora. El Señor quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo. Y la Biblia nos enseña que hay que discernir bien los tiempos. Cuando ya vea, dice el libro de Mateo, mirad que nadie os engañe en el capítulo 24. Porque vendrán guerras, hay guerras. Vendrán pestes, hay pestes. Terremotos, hay todo está cumplido. Y ahora vea cómo le están sitiando a Israel. Mire usted. Tercera guerra mundial no creo. Pero sí vienen un par de guerras antes. Y esas son señales de que Cristo viene. Porque la gran guerra, eso viene al final. Que es la de Armagedón. A su nombre sea la gloria. La segunda venida es cuando la iglesia venga con Cristo a reinar en el reino mesiánico milenial. Y usted debe estar seguro de formar parte de ese equipo de vencedores. Si su mecha se ha estado apagando, si su luz se ha estado apagando, enciéndala antes de que sea tarde, antes de que el tiempo se acabe, porque Cristo viene y el tiempo se acaba. Si el Señor lo coge esta noche durmiendo su cuerpo, ¿usted está seguro que se va con Él? O si saliendo de este lugar, Dios no permita, a usted le toque partir, usted está a cuentas con Dios y puede decir, a un muerto yo vivo. Eso lo sabe usted. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted muere en Cristo, saliendo de este lugar, se va con Cristo. Pero si usted muere sin Cristo, no piense que se va con Cristo. Usted se va con el diablo. Usted se va para el infierno, para el lugar de tormentos. Así que sacúdase
que el tiempo es corto. Como Pablo supo decirle a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Aviva el fuego que fue impuesto en ti por la imposición de manos. Aviva el fuego, que no se te apague la llama, hermano. Que no se te apague. Tú sabes cómo estás. Tú sabes. Yo no lo sé, lo sabes tú. Amén. Póngase sobre sus pies.